Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este lunes 1 de octubre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Selgrat. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv. Como señalaba Pedro hace algunos minutos, desde el sábado 29 de septiembre una avería eléctrica mantiene fuera del aire nuestra señal en el dial 750M. El departamento técnico trabaja arduamente en la reparación. Agradecemos todos sus mensajes y consideración. Sin embargo, los invitamos a seguir nuestras transmisiones a través de internet. Y se trata de una semana cargada de informaciones. Francia, saben ustedes, el fin de semana anunciaba que se sumaba a la iniciativa de 6 países de la región, incluyendo Canadá, de promover una investigación, pedir se abra una averiguación ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro y buena parte de su gabinete. Es un hito histórico, lo destacaba la fiscal, que ya tiene la carta que recibió la semana pasada en sus manos. Es la primera vez que Estados partes piden se abra una averiguación. Sin duda alguna, esta decisión de Francia va a generar una presión adicional para que se investiguen delitos de lesa humanidad en Venezuela. Recordar que Francia apoya el pedido de Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá para que el tribunal investigue lo que ha ocurrido en nuestro país en materia de derechos humanos. Se refería a este tema al presidente de Colombia también durante el fin de semana, agradecía el gesto de Francia. Y sobre las tensiones que hay con nuestro país, decía: Colombia no puede caer en provocaciones con Venezuela. Saben ustedes que ha habido un traslado de tropas en territorio nacional, supuestamente maniobras conjuntas con China, Rusia y Cuba. Bueno, el presidente de Colombia, dice el Nacional, se refirió a la movilización de tropas venezolanas hacia la frontera y aseguró que se está ejerciendo supervisión y control. Sin duda alguna haremos seguimiento a esta información. Hoy, 1 de octubre, en teoría, comienza a funcionar el petro, esta moneda o título valor, una forma de medición que ha creado el Ejecutivo Nacional, ilegal, según el Departamento del Tesoro, que es una fantasía porque no tiene ningún respaldo. En teoría, el respaldo son las reservas petroleras que están en el subsuelo, bajo la tierra, mientras la producción cae en nuestro país. Bueno, lo cierto es que el gobierno va a insistir en el error. Vamos a ver cómo termina esto. El fin de semana el diputado Juan Pablo Guanipa, en el marco de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos, fue atacado, detenido por cuerpos de seguridad, y sin duda alguna de estos temas vamos a conversar con nuestra primera invitada. Comienzan audiencias de la Comisión Interamericana centradas en Venezuela y en Nicaragua. Se trata de Delsa Solórzano. Ella es presidenta de la Comisión de Política Interior, dirigente de Un Nuevo Tiempo, como siempre. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, un placer saludarte. Yo quisiera comenzar hablando del tema de Francia, porque me parece súper importante, en virtud de que Francia, como sabemos, es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Y están dándose así pues los 3 modos de proceder para llegar al mismo punto en la Corte Penal Internacional, que es la apertura de la investigación preliminar. Hay que destacar que esa investigación preliminar ya está abierta desde febrero de este año. Y el propio comunicado de Francia dice textualmente, yo puse la traducción en mis redes sociales, porque obviamente está escrito en francés, pero dice textualmente que lo que busca es acelerar el proceso que se está dando en la Corte Penal Internacional, porque en efecto el Estatuto de Roma para este tipo de investigaciones preliminares no tiene tiempo. Puede ser un día, 2 días, un mes, 2 meses, un año, no tiene tiempo. Pero ¿qué hace Francia con esto? Francia está imprimiéndole celeridad a este asunto. Y yo creo que el comunicado es sumamente importante por lo que contiene. Dice que Francia está profundamente preocupada por los últimos acontecimientos relacionados con la crisis, en particular el deterioro de la situación económica que está forzando a cientos de miles de venezolanos
al exilio y a buscar refugio en el resto de las regiones de América. Dice, y a ver, cuando los venezolanos vemos la palabra diálogo, corremos y nos aterrorizamos porque automáticamente pensamos en lo que ocurrió con el señor Zapatero, ¿no? Pero no es a esto de lo que se refiere Francia cuando habla de diálogo, porque ellos dicen, insta a las autoridades venezolanas a entablar un diálogo con la oposición para restablecer el funcionamiento democrático de las instituciones. Aquí, más allá de que no queremos ningún tipo de diálogo, acá lo que está diciendo Francia es que en efecto está exigiéndole al gobierno el reconocimiento a las instituciones que están dominadas democráticamente por la oposición, de tal manera que se está refiriendo claramente a la necesidad de reconocimiento de la Asamblea Nacional como condición para que pueda iniciarse el proceso de recuperación de la democracia en Venezuela. Y se refiere también Francia a la decisión del 8 de febrero, donde se abre el examen, se inicia el examen preliminar y señala finalmente que lo que están haciendo en este momento es con el fin textualmente de acelerar la investigación. De tal manera que yo creo que es fundamental esto que está ocurriendo, porque en efecto demuestra que el mundo está decidido a no dejar pasar, a no seguir dejando pasar por debajo de la mesa las graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en el país. Y a estas graves violaciones a los derechos humanos cada día se les suma un hecho adicional. Aquí antes se hablaba simplemente del tema de la seguridad ciudadana, que fue el primer problema del país. Luego comenzamos a hablar de otros temas como la crisis humanitaria y obviamente ahora estamos hablando del tema de las migraciones que tienen al mundo entero viendo el éxodo de venezolanos que huyen del país, justamente también buscando vida, como siempre digo, y no ya calidad de vida, porque eso es un concepto que los venezolanos se nos olvidó hace mucho rato. Ahora, diputada, da la impresión que las autoridades de Venezuela no están conscientes de lo que está ocurriendo a nivel internacional, porque, como dice usted, a diario se suman nuevas violaciones a los derechos humanos. Si la fiscal no decide averiguar es porque, bueno, no tiene el más mínimo interés, esto lo decimos a título personal, de dar con la verdad, pero lo cierto es que el fin de semana, y lo comentábamos, el diputado Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del estado Zulia, a quien le dieron golpe de estado porque no se juramentó ante la constituyente comunal, fue detenido por autoridades de esa entidad, fue agredido brutalmente con parte de su equipo. Él es diputado, goza de inmunidad. Según nuestra constitución, bueno, estos funcionarios tendrían que ser investigados y asumir responsabilidad penal por lo que hicieron, pero yo quisiera su comentario, lo uno con el caso del diputado Requesén. Se supone que hoy conoceremos si la fiscalía decidió acusar o no sin pruebas en ese caso, donde por cierto lo mantienen incomunicado. ¿Qué puede comentarnos? A ver, con relación a la de Juan Pablo, en efecto, Juan Pablo goza de inmunidad parlamentaria, es diputado, es también miembro de la Comisión de Política Interior. Nosotros estamos viendo, María Alejandra, tengo que decirlo, un ataque constante contra todos los diputados de la Comisión de Política Interior, contra la Asamblea Nacional en general, obviamente, y contra todos nuestros compañeros. Pero es que la amenaza y el asedio constante contra los miembros de la Comisión es cada vez mayor. Vimos cómo nuestra vicepresidente Gaby Arellano tuvo que salir del país porque tiene orden de captura en Venezuela. Vemos cómo Juan Requesens, de quien también hablaba, es miembro de la Comisión de Política Interior. Juan es vicepresidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Comisión de Política Interior, está secuestrado en el SEBIN y vimos lo que ocurrió con Juan Pablo Guanipa. Me voy a referir en primer término a Juan Pablo porque en efecto es un hecho que acaba de ocurrir el fin de semana. Nosotros, por supuesto, en la comisión hemos abierto la investigación. Aquí hay datos bien importantes que ha aportado el mismo Juan Pablo. Juan Pablo fue detenido por la policía de San Francisco y el propio alcalde de San Francisco en el estado Zulia es el que se presenta en el lugar donde lo tenían detenido dentro de la policía y ordena su liberación. Así se maneja la justicia en este país.
ellos ordenaron esto, o sea, lo golpearon a él y a su equipo, en fin, es una grave violación a los derechos humanos, a la inmunidad parlamentaria, pero no solamente con el tema de Juan Pablo, que es parlamentario, que goza de inmunidad, y esa es la inmunidad que le da el pueblo cuando vota por él, cuando vota por los parlamentarios. Entonces cuando se agrede un parlamentario se está agrediendo también a la voluntad ciudadana, pero a ver, había varias personas allí que también fueron agredidas, de tal manera que eso lo que habla es de la forma en la que trabaja la policía de San Francisco, donde sabemos que el municipio de San Francisco, en el estado Zulia, es uno de los municipios más inseguros del país, y tenemos a una policía que no persigue delincuentes, sino que persigue a quienes se atreven a manifestar públicamente su repudio a un régimen que tiene al país pasando hambre. Entonces eso es una cosa muy grave, y esa es una de las razones por las cuales nuestra nación se encuentra hoy como se encuentra. Luego, con lo del caso de Juan Requesens, los 45 días que establece la ley para que cualquier ciudadano que esté preso, una vez presentada la audiencia preliminar, se presente la acusación, se vencieron el pasado viernes. Así de simple. Si no se presenta la acusación, la persona tiene que ser puesta en libertad inmediatamente, más allá de que evidentemente Juan está secuestrado, de que es un prisionero político del régimen y que no debería estar en prisión porque se le ha violado la inmunidad parlamentaria, hasta no se allanó, en fin, más allá de todo eso, ese es el procedimiento con cualquier ciudadano. No es posible presentar una acusación contra ningún ciudadano si no ha tenido contacto con sus abogados. Y durante todos estos días, que son más de 50 los que tiene Juan secuestrado en el helicoide, no ha podido ver nunca a su abogado, salvo en los pasillos brevemente al día de la presentación en tribunales. De tal manera que no sería posible en derecho haber presentado una acusación. Más allá de eso, hoy es lunes, el lapso se venció el viernes, fin de semana, no es que fin de semana y nos vamos todos para la playa, las huellas, no, es que si la acusación no se presentó el viernes, el sábado tenía que estar puesto en libertad, y la acusación si se hubiera presentado, tendría que haber sido notificada inmediatamente a los abogados, de tal manera que esto no es más que un acto continuado de violación a la libertad individual de un ciudadano que es diputado, que es inocente, y que además todos somos testigos de las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes de los cuales él fue víctima al momento de su detención. De tal manera que insisto en que lo que estamos viendo es un régimen que viola derechos humanos, y yo quiero agregar una cosa que es muy grave, porque no solamente se trata del tema de los dirigentes políticos, ¿no?, que evidentemente estamos en primera línea, y se trata de asuntos como por ejemplo lo que está ocurriendo en este momento en el estado Sucre, donde vemos poblaciones enteras que han tenido que abandonar sus casas porque evidentemente están asediadas por bandas criminales que se están disputando espacios presuntamente del narcotráfico, y vemos cómo la población completa de San Juan de las Galdonas ha tenido, y San Juan de Unare también, el estado Sucre, ha tenido que salir de sus casas, porque la denuncia que nosotros tenemos, María Alejandra, que es muy grave, que ha habido enfrentamientos que han durado horas, hasta por 3 horas, y estos enfrentamientos han derivado incluso de capitaciones públicas de delincuentes contra delincuentes en las calles. Ha llegado el ejército, el SEBIN, el CONAS, y no han hecho nada. Lo que hacen es, las denuncias que tenemos de los habitantes de allí, es que se limitan a recoger los castillos, pero además saquean las casas de los habitantes que han tenido que huir del pueblo para resguardar sus vidas. Esto no habla más que de un Estado fallido, incapaz de proteger a sus ciudadanos, y de que además las garras del narcotráfico han llegado a niveles inimaginables en este país.
Ahora, diputada, comentábamos al inicio, bueno, a propósito de las tensiones que hay en la frontera con Colombia, el presidente de ese país saludaba la iniciativa de Francia de sumarse a esta petición ante la fiscal de la Corte Penal Internacional para que se haga averiguación sobre delitos de lesa humanidad. Vamos a reponer, de hecho, un extracto del presidente Iván Duque, y yo quisiera su comentario, porque da la impresión que la comunidad internacional, bueno, está haciendo todos los esfuerzos para promover una transición a la democracia en nuestro país y tratar, entendemos, de evitar bueno, cualquier confrontación. Lo saco a colación, insisto, por la movilización que ha habido en la frontera de nuestro país y supuestas operaciones conjuntas. Escuchamos a Iván Duque, yo quisiera su comentario. Esta semana tuvimos una gran reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y acaba de hacerse público un comunicado. La agencia AFP acaba de anunciar que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, apoya la denuncia que firmamos 6 países en contra de la dictadura de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. El respaldo de Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, después el primer ministro Trudeau de Canadá y en este momento el presidente de Francia, Emmanuel Macron, es una muestra de solidaridad con el pueblo venezolano, y quiero desde acá agradecérselo a él y al gobierno de Francia por ese respaldo a la democracia y a las libertades en nuestra región. Que todos acá les mandemos ese mensaje de gratitud al presidente Macron. Bueno, declaraciones del presidente Iván Duque durante el fin de semana. Diputada, quisiera su reacción y evidentemente su análisis sobre lo que está pasando en la frontera. Decíamos con algunos invitados, ojalá el gobierno venezolano utilice el expediente de las Malvinas. Bueno, ya sabemos cómo terminó eso, para iniciar alguna confrontación, tomando en cuenta operaciones conjuntas que en teoría se están realizando con Rusia, China y Cuba en la frontera con Colombia. Diputada, la escuchamos. Bueno, evidentemente a Maduro lo único que le interesa es sostenerse en el poder a costa de lo que sea, ¿no? Pero, a ver, pensar en que Maduro tiene una fuerza militar para invadir otro país, un poco menos que ridículo. Por lo demás, Venezuela no es el único país que tiene soberanía, los demás también. Entonces, a Maduro le encanta llorar la soberanía de los demás países, no solamente por estas acciones ilegales e irregulares en la frontera con Colombia, que yo no sé si es que le quiere preguntar algo, ¿no? Sino porque además hemos visto cómo se incluye directamente en el ejercicio de la política de otras naciones, como desde Venezuela se financian campañas presidenciales o parlamentarias de otros países para pretender diseminar la semillita de el mal llamado socialismo del siglo XXI, que no es más que la producción absoluta de crisis, de corrupción y de delincuencia desde el Estado por diversos lugares del planeta para tener voceros en distintos lugares, como está ocurriendo ahorita en Chile, por ejemplo, con una parlamentaria que todos hemos visto cómo ha emitido unas opiniones que son francamente vergonzosas para cualquier demócrata del mundo, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que hace Maduro, y tengo que decirlo, es ridículo con ese tipo de acciones. Por lo que respecta al señor Duque, evidentemente está muy consciente el presidente Duque de lo que representa el apoyo de Francia, y quiero insistir que Francia es una potencia mundial, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, y que además suma, no solamente localiza el tema de Venezuela en América. Ya Canadá la había sacado de Sudamérica, pero ahora Francia la pone en el panorama mundial, sumando a Europa en esta petición. Y que yo insisto en lo siguiente: esta solicitud ante la Corte Penal Internacional no es más que el respaldo a la lucha
por el respeto a los derechos humanos en Venezuela, porque en la Corte Penal Internacional solamente se juzgan crímenes de lesa humanidad, es decir, crímenes que violan derechos humanos contra una población civil determinada por un motivo determinado. Así que esto es sumamente importante y es sin duda alguna un espaldarazo a todo lo que es el activismo de derechos humanos. Pero esto no es todo lo que ha ocurrido esta semana en esa materia. Hemos visto una importantísima resolución de Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos, donde se da un mandato a la Alta Comisionada de Derechos Humanos a continuar profundizando las investigaciones en Venezuela y a mantener la vigilancia constante sobre Venezuela. Yo tengo que decir que Michelle Bachelet hasta este momento ha mantenido una posición muy firme contra las violaciones a los derechos humanos en nuestro país desde el momento que fue nombrada en este cargo. Así que esto ha sido muy importante, sumado a la declaración que tú señalabas, Fatou Bensouda, que decía que ya había recibido también la carta de estos 6 países, pero señala en su comunicado, esto es muy importante, hay 2 cosas muy importantes, María Alejandra. Insisto en esto, la investigación preliminar ya se abrió el 8 de febrero. No es que se va a abrir una nueva investigación, y no es que esto desde el punto de vista procesal o estrictamente legal o procedimental significa un asunto distinto a lo que ya estamos conociendo. Esto lo que hace, y es por eso que lo que dice Francia es tan importante, es tratar de acelerar la investigación. Pero Bensouda señala que es la primera vez en la historia del estatuto que hay países denunciando a otro país, y esto es muy grave, con lo cual es evidente que los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela, es evidente lo que ocurrió recientemente en la ONU, donde habiendo tantos problemas en el mundo, porque los hay, porque tienes problemas en Uganda, porque tienes problemas en Camboya, porque tienes problemas en Irán, porque tienes problemas en el planeta. Sin embargo, el principal tema de la reunión de la ONU fue el tema Venezuela, porque al planeta no le gusta que en Occidente haya dictadura. Y es lo que estuvimos más o menos en el siglo XXI, y eso es lo que está ocurriendo hoy en el mundo con relación a Venezuela. Gracias, diputada Delsa Solórzano, como siempre, por atendernos, acompañarnos, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y saludamos en línea telefónica al embajador Edmundo González Urrutia. Fue embajador de Venezuela ante Argentina y otros destinos, es internacionalista, miembro de la comisión, fue asesor de la Mesa de la Unidad Democrática. Embajador, como siempre, gracias por atendernos, buenos días. Sí, se cayó la comunicación, con él queremos conversar acerca de, estas iniciativas de la comunidad internacional que sigue con muchísima preocupación la crisis en nuestro país, el devenir lo que ha sido este éxodo, por ejemplo, el más grande que se ha conocido en la región, a pesar de las declaraciones o la intervención de Nicolás Maduro ante la Asamblea General de Naciones Unidas, intentando negarlo todo, incluso la crisis humanitaria que puso en evidencia, como decía la diputada Solórzano, la propia Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha pedido al gobierno no solo
recibir asistencia humanitaria, permitir la llegada de alimentos y medicinas con urgencia, sino además expresando preocupación por la grave situación de los derechos humanos en nuestro país. Hay que sumar esta última iniciativa que ahora cuenta con el respaldo de Francia. Por cierto, las denuncias de estos países, insistimos, una iniciativa inédita, histórica, como lo destacaba la propia fiscal de la Corte Penal Internacional, está fundamentada en el informe elaborado por expertos independientes de la Organización de Estados Americanos y también el informe del anterior Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ya me comentarán si tenemos al invitado, si no podemos adelantar al siguiente, pero en todo caso recordar, les hemos recomendado leer el informe. Ciertamente es largo, creo que tiene 300 páginas, un poco más, pero en todo caso da cuenta pormenorizada de las denuncias que se hacen allí y lo que se pide investigar con pruebas. La encarcelación, privación grave de libertad en nuestro país como parte de los crímenes de lesa humanidad, caso Juan Requesens, por ejemplo, se me viene a la cabeza presos políticos, desaparición forzada, maniobras dilatorias, arbitrariedad en las detenciones. Esto incluye presentación de civiles ante tribunales militares, se habla de la persecución sistemática generalizada, la crisis humanitaria como herramienta de persecución, la tortura, el asesinato, en fin. Es una radiografía de las violaciones a derechos humanos en Venezuela, que es el fundamento de esta petición que han presentado inicialmente 6 países, incluyendo Canadá, y a la cual se ha sumado el fin de semana el gobierno francés, una iniciativa, por cierto, que era saludada por el presidente de Colombia, como escuchaban ustedes hace algunos minutos. Decía Luis Almagro, los mandatarios de estos 6 países han dado hoy un paso histórico. Esta era la reacción de la semana pasada y sin precedentes en la historia de nuestra América. Esto representa un hito fundamental en aras de la justicia, la rendición de cuentas, la no repetición y la reparación de víctimas de la dictadura venezolana. Y lo cierto es que yo no sé si los funcionarios en Venezuela están conscientes de esta situación o sencillamente no les importa en lo más mínimo, pero las responsabilidades en este caso no son como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no son responsabilidades del Estado, son responsabilidades individuales, es decir, aquellos funcionarios que detuvieron, agredieron al diputado Juan Pablo Guanipa, por dar un ejemplo, caso que no figura en los informes anteriores, bueno, tienen que asumir su responsabilidad. Los que funcionan, los que trabajan en el SEBIN tienen que asumir su responsabilidad y la alta cúpula también tendría que asumir responsabilidad si finalmente la fiscal, como han pedido estos 7 países, abre averiguación. Embajador Edmundo González Urrutia, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un cordial saludo para ti y para tus oyentes. Le pediría una primera valoración acerca de este hito histórico, esta decisión de Francia, país de la Unión Europea, de apoyar la iniciativa de pedir a la Corte Penal Internacional abrir averiguación, investigación sobre delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, sí, efectivamente, ayer se conoció esta información y eso lo que revela es la constatación a nivel mundial de cuanto ocurre aquí en Venezuela en términos de violaciones de los derechos humanos, de una rampante corrupción, en fin, todo lo que ya ha sido señalado en los distintos informes de organismos como la Organización de los Estados Americanos, que estableció un panel de expertos independientes para estudiar y revisar la crítica situación de los derechos humanos en Venezuela, pero también el informe de la ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que fueron, por cierto, 2 documentos sobre los cuales se basó la petición de 5 y ahora ya 6 países, incluyendo a Francia, a la fiscal de la Corte Penal Internacional para averiguar lo que aquí aconteció desde el año 2014 y si se habrían cometido delitos de lesa humanidad. Con esas informaciones, la fiscal tendría que actuar de inmediato para pasar de la fase de investigaciones preliminares, la cual puede tardar, porque la justicia, al igual que la justicia nacional, la justicia internacional también tiene sus tiempos
y no necesariamente podemos tener una respuesta a muy breve plazo. Ahora, embajador, la reacción del gobierno es curioso, ¿no? Ha sido acusar a Francia de promover un cambio de gobierno en Venezuela por acudir a la Corte. Lo cierto es que Venezuela no solo firmó el Estatuto de Roma durante la administración del expresidente Chávez, sino que lo ratificó. Yo quisiera su comentario y su reacción en torno a este tema, la reacción de la administración venezolana, tomando en cuenta que el Estatuto de Roma es ley en nuestro país, según lo establece, sí, claro, incluso o está consagrado en nuestra Constitución. Lo escuchamos. Por supuesto, ese es el argumento repetido del gobierno, de culpar a los demás de planes de desestabilización, de que están buscando derrocarle, pero ya la gente, mira, a nivel mundial, ya hay una toma de conciencia de lo que aquí está ocurriendo en Venezuela. Pocas veces, muy pocas veces, la comunidad internacional se ha volcado para examinar y analizar la situación política, el deterioro institucional, las violaciones al orden constitucional democrático, como lo que está ocurriendo en Venezuela. Eso, no hay foro, organismo internacional, parlamentos, dirigentes políticos, expresidentes, que no hayan ya fijado una posición muy clara, muy firme sobre lo que ocurre en Venezuela. Claro, ante esa avalancha que está ocurriendo a nivel mundial de críticas sobre Venezuela, por supuesto, la reacción natural del régimen es negarlo, desconocer que aquí se están huyendo del país 2,5 millones de venezolanos en los últimos 2 años, y negar que aquí en Venezuela hay una crisis humanitaria de dimensiones dantescas. Esta mañana yo veía algunas imágenes de un periódico en Francia, que por cierto, eso alimenta un poco más la tesis de la participación de Francia en esta demanda ante la Corte Penal Internacional. Imágenes y un reportaje crudísimo. Yo no las había visto anteriormente. Madres con niños en los brazos, lactantes, cruzando ríos, atravesando trochas, con morrales en las espaldas. En fin, todo un drama que ya es muy difícil ocultar ante los ojos del mundo. Esa mirada internacional que está sobre Venezuela ya no se puede parar, ya no la pueden ocultar, ya no la pueden detener. Y ahora, cuando comienza próximamente las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se continuará denunciando la situación en Venezuela y volverá el régimen a decir que esto es una fantasía, que esto son mentiras, que esto es el imperio, que estos son planes para desestabilizarlo. Cuando la opinión pública mundial conoce la realidad de lo que aquí está ocurriendo. Simplemente recordar, embajador, a la audiencia, el artículo 23 de la Constitución, que sabemos que no se cumple, pero que está vigente en nuestro país. Dice: los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en la Constitución y la ley de la República. Son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Esto incluye, por supuesto, el Estatuto de Roma. Ahora, yo le preguntaría, embajador, por la interpretación de Nicolás Maduro, es que su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas fue todo un éxito. Y yo le preguntaría a usted en qué contexto. Lo escuchamos. Bueno, yo no sé cómo pueden el gobierno interpretar que la participación del gobierno en la Asamblea General de las Naciones Unidas fue un éxito, porque es más que evidente que resultó todo lo contrario. En primer lugar, el presidente habló ante una sala vacía. Ahí la única delegación que estaba en masa en los puestos de Venezuela era la delegación oficial que estaba allí, y unos cuantos delegados, por supuesto, de menor rango, que estaban allí para escuchar. Pero lo que pudimos observar en las imágenes de televisión fue una sala vacía. Pero una sala, no solamente eso, una sala vacía, sino que eso coincidió con lo que estábamos hablando de la demanda
ante la Corte Penal Internacional. Ocurrió también que pocos días antes la Asamblea General de las Naciones Unidas había aprobado que se incluyera en el tema de esta 73 Asamblea el tema de la responsabilidad de proteger. Una declaración que viene del año 2005, adoptada por la Cumbre Mundial, la Cumbre del Milenio. Entonces, además de eso, está también la propuesta de ley de ayuda humanitaria, reconstrucción de Estado de Derecho en Venezuela, introducida en el Senado de los Estados Unidos. Eso también ocurrió prácticamente simultáneamente con lo que... Vale. Entonces, ocurrió también, no necesariamente en el marco de esta Asamblea General, pero sí dentro del sistema de las Naciones Unidas, la resolución adoptada en el Consejo de Derechos Humanos, en donde se aprobó por una amplia mayoría la situación de los derechos humanos en Venezuela, y una resolución muy firme que expone claramente cuál es la realidad y expresa la más profunda preocupación por la grave situación que están viviendo en temas de derechos humanos los venezolanos, y exhorta al gobierno nacional a que abra un canal para la asistencia humanitaria a fin de hacer paliar la grave situación de escasez de alimentos y de medicina en el país. También esa resolución insta al gobierno de Venezuela a que coopere con la oficina del Alto Comisionado y los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos. O sea que todo esto ocurrió en simultáneo prácticamente con la intervención del presidente Maduro en la Asamblea General. Yo pienso que eso fue un retroceso, que eso fue un fiasco para la diplomacia bolivariana. Embajador, apelo a su experiencia. Me parece que usted estaba en el cuerpo diplomático cuando ocurrió, me corregirá si me equivoco, la guerra de las Malvinas en el 82. En todo caso, lo hemos comentado con varios analistas, otros diplomáticos. Da la impresión, por momentos, que el gobierno nacional o un sector de esta administración se estaría paseando por utilizar el expediente de Galtieri en aquella época, tratando de forzar algún tipo de confrontación con el país vecino, y lo digo a la luz de estas operaciones conjuntas que en teoría se realizan en la frontera con Rusia, con participación de Rusia, Cuba y China. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, mira, hace pocos días yo escribí un artículo sobre este tema de la crisis migratoria y la acción multilateral, en el cual terminaba diciendo que, dado el protagonismo que juegan las fuerzas militares en Venezuela, ese desmesurado, desmedido plan de adquisición de material y equipamiento bélico, la profunda politización e ideologización que existe actualmente en las Fuerzas Armadas, son razones como para pensar que el gobierno pudiera eventualmente acudir a la carta esta de la externalización del conflicto, que es una hipótesis, a mi juicio, peligrosa y muy delicada. Por eso, cuando vemos esos ejercicios en la frontera, cuando vemos el llamado a la movilización de efectivos militares a la frontera y, por supuesto, la respuesta inmediata que tiene por parte de las autoridades colombianas, se imagina uno que allí se está generando un cuadro delicado, peligroso y que indeseable desde todo punto de vista. Gracias, embajador Edmundo González Urrutia, por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta
Todo se puede. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Escalada, ¿solo subir paredes? Para los amantes del deporte al aire libre, la escalada es una modalidad fascinante que reta la adrenalina y la condición física. Para profesionales de salud como los terapeutas ocupacionales, es una herramienta de trabajo. Hoy te traje la postura de la terapeuta ocupacional Yoxenia Barrios para que nos explique los beneficios de practicar la escalada en los niños. Los terapeutas ocupacionales promueven la salud a través de la ocupación y en el caso de los niños, su ocupación es jugar. Como terapia, ellos utilizan la pared de escalar para proporcionar al niño estímulos sensoriales provenientes de la contracción muscular, la presión que reciben las articulaciones, la tensión que produce la fuerza de gravedad, que sumados producen un gran resultado, la planificación motora. Los niños que utilizan la pared de escalada desarrollan la capacidad para planear y ejecutar actividades especiales, aunque nunca hayan sido realizadas. Todo gracias a la información sensorial grabada en su memoria corporal. Recordando que los niños aprenden a través del movimiento, escalar paredes es una gran ayuda para apoyar la maduración física y sensorial del niño. ¿No tienes pared de escalada? Media hora de juego en un parque tradicional también cuenta. ¿Quieres estimular la maduración de tus niños? Dale experiencias de movimiento de calidad. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que contrario al discurso oficial en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, negando la profundidad de la crisis en nuestro país, hablando de un éxodo fabricado, esa fue la palabra que utilizó Nicolás Maduro. Bueno, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió a Venezuela que deje entrar ayuda humanitaria. Es la primera resolución, según decía nota de prensa de la ONU, de la historia sobre nuestro país, al menos en estos términos. El texto expresa preocupación por las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria. El Consejo también solicitó a la Oficina de Derechos Humanos que redacte un nuevo informe exhaustivo sobre la situación. Para conversar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a Ligia Bolívar. Ella forma parte del equipo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, un placer como siempre, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de escuchar su opinión y una primera valoración acerca de este tema, una reacción en torno a esta resolución, el impacto que esto tiene y su alcance. ¿La escuchamos? Sí, mira, la resolución es muy importante por varias razones, ¿no? En primer lugar, como tú bien decías anteriormente, es la primera vez que esto sucede en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Eso ya nos indica el nivel de preocupación al que ha llegado la comunidad internacional en relación con la situación de Venezuela. En segundo término, va aumentando también el tipo de atención que se le presta al país, porque
Recordemos que en el Consejo, en la sesión del Consejo de junio, hubo una declaración conjunta de una serie de países, ¿no? 63 para ser exactos. Ahorita esto es mayor porque es una resolución, es un paso jurídicamente más comprometedor, ya se le está pidiendo, y eso es otra cosa que la hace importante, que se le pide directamente a la oficina del alto comisionado, de la alta comisionada, que prepare un informe ya específicamente para el Consejo de Derechos Humanos para considerar y abrir un debate en relación con la situación en Venezuela. Entonces ya el Consejo le está dando un mandato expreso a la alta comisionada de que se dedique a esto, que investigue, que venga al país una comisión una misión, digamos, de investigación de la oficina de la alta comisionada. Y un elemento adicional por el cual es importante la resolución es porque ya después de ese informe, pues pide que se abra un debate ya directamente en el Consejo. Podemos pensar que esto es muy lento, que es muy a largo plazo, que es para mediados del año que viene. Sí, estas cosas son lentas, lamentablemente, pero es mejor que nada. Quizás hubiéramos preferido que esto se hubiera empezado a hacer desde el año pasado, pero en este momento, a partir precisamente de otro elemento que tú mencionabas, que es la crisis de migrantes y refugiados, cuando realmente se comienza a ver la dimensión de la situación venezolana, cuando ya las personas están huyendo como decía tu anterior entrevistado, por una trocha, cargando un bebé en los brazos, llegando enfermos a otros países, contagiando a la población de otros países de sarampión, de enfermedades que están erradicadas en esos territorios. Entonces, cuando la comunidad internacional ya por fin reacciona y dice, oye, algo muy serio está pasando en Venezuela y tenemos que prestarle atención. Y por último, lo que tú mencionabas del canal humanitario. Perdón que interrumpa a nuestra invitada. ¿El gobierno puede negarse a recibir esta asistencia humanitaria? El gobierno puede negarse y lo ha hecho, lamentablemente. No hay fórmula que permita, que obligue, mejor dicho, a los gobiernos a aceptar la ayuda humanitaria. Eso los convierte en delincuentes, ¿ya? En la medida en que tú estás negando abiertamente la ayuda a una población que está en riesgo. Eso es criminal. Ahora, eso me lleva a la siguiente inquietud, es decir, ¿cómo interpreta usted la intervención de Nicolás Maduro negando a viva voz la crisis que sufren los demás países, que se traduce en un éxodo masivo de nuestra población, hablando incluso de un problema supuestamente fabricado? ¿La escuchamos? Sí, bueno, hace más de 10 años el régimen negó que hubiera un problema de inseguridad. Hace una cantidad de años también el gobierno negó que hubiera problemas de calidad de agua y prohibió que se hablara del tema del agua. Hace muchos años se ha prohibido la publicación del índice de inflación en la página del Banco Central de Venezuela. Es decir, todo lo que son problemas graves para la situación del país, la reacción del gobierno es la censura. Entonces no es de extrañar que Nicolás Maduro vaya a la sede de Naciones Unidas a mentir y a decir que ese problema no existe, pero es muy difícil ocultarlo porque está en las calles de todos los países de la región. Sí, además lamentablemente no es una situación que se ha detenido. De hecho, funcionarios del Banco Mundial recientemente estuvieron en la frontera entre Venezuela y Colombia. ¿Qué expectativa tiene nuestra invitada sobre estas audiencias que comienzan hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que van a estar centradas en la crisis de Venezuela y Nicaragua? ¿Cuál escuchamos? Sí, de hecho, hablando de asuntos, de puntos históricos, yo creo que es importante ver esto también en perspectiva. Estamos frente a un hito en este momento a nivel internacional en relación con Venezuela. Es decir, en cuestión de 2 semanas hemos visto cómo, en primer lugar, se da la decisión por parte del Consejo de Derechos Humanos de actuar de una manera más activa, si se quiere, en el caso venezolano, a través de estos mecanismos que ya dijimos. Después se da la solicitud conjunta de varios países a la Corte Penal Internacional. Se produce también en ese contexto la solicitud por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la realización de una audiencia de oficio sobre el tema de migración y refugio en Venezuela. O sea, ya no son las organizaciones de la sociedad civil las que están pidiendo que la Comisión Interamericana se ocupe del tema, sino que es la misma comisión la cual de oficio está abriendo un espacio para debatir la situación de migración y refugio en Venezuela. Entonces, vemos cómo esto también
demuestra, como decía anteriormente, que estamos frente a hitos históricos, es decir, que la comunidad internacional se está dando cuenta de la magnitud de la situación. Y en ese contexto, pues entonces se van a dar varias audiencias de la Comisión Interamericana, una de las cuales es sobre el tema de la manipulación del carnet de la patria con fines políticos, otra sobre el impacto de la crisis en las personas de tercera edad, en las personas mayores, en la comunidad LGBTI, otra sobre la situación de personas privadas de libertad, también por cierto pedida de oficio por la Comisión, y por último esta de personas en situación de movilidad, migrantes y refugiados, que está siendo a la cual van a asistir no solamente organizaciones de Venezuela. Aquí está el grupo de trabajo sobre movilidad humana venezolana, que está conformado por más de 40 organizaciones del continente. Van a estar presentes 5 universidades de Colombia que vienen siguiendo el tema de la migración y refugiados venezolanos. Están organizaciones de México, están organizaciones de diversos países. Es decir, esto, repito, da cuenta de las dimensiones de la situación y la atención que la comunidad internacional, incluso las organizaciones no gubernamentales, le están prestando a esta situación. Gracias, Ligia Bolívar, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Por parte del equipo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado, todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Más palabras menos y cerramos con mensajes, además información de interés. Carmen Castro nos dice a través del Twitter: los dirigentes políticos actuales no tienen la capacidad de convocar la unidad nacional. Otros entes como la iglesia, los sindicatos, los empresarios y las universidades deben asumir esa responsabilidad. Por cierto, hoy hay una actividad, hoy 1 de octubre, en la Universidad Central de Venezuela, la Facultad de Farmacia. Van a hablar acerca de las tablas salariales, condiciones laborales y el reinicio de clases. Habla Asamblea General, y recordar que el 5 de octubre está convocada una gran paralización o movilización, protesta nacional en el marco de lo que fue la reunión, el encuentro en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Nosotros con esta información nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la querella de Willy Zarcaya. Willy Zarcaya, en la redacción Jackson Vargas. En la producción del espacio, Marilia García y Jessica Selgrat. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.